Club de Prensa Washington. Buenas tardes, les saluda Roberto Macedonio. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas y analistas desde Washington y el resto del mundo. Hoy nos acompaña en el estudio David Arandete, corresponsal de ABC. Bienvenido. Bienvenido, ¿qué tal? Pues feliz de que nos acompañes. Y desde Madrid está Sandro Meco, periodista y director del programa Dos Continentes. Sandro, bienvenido también. Muy buenas, ¿cómo estamos? Gracias, Sandro. Bueno, pues son los periodistas que hoy forman parte de este club de prensa, un club de prensa al que ustedes también se pueden sumar comentando en las redes sociales @NTN24. Vamos con la que es la noticia del día en este programa, el fin del TPS para los venezolanos en Estados Unidos. Una información de la que les estamos informando aquí en NTN24. Vamos ya a ofrecerles las últimas reacciones porque esa decisión afecta a 350.000 venezolanos, una medida que ha validado la Corte Suprema y que por lo tanto abre la puerta a deportaciones, aunque en fin todavía hay litigios pendientes. Les voy a pedir a nuestros invitados que antes de escuchar esas reacciones de legisladores tanto demócratas como republicanos inicien este club de prensa, David, con el titular para ti. Bueno, a mí me parece que es la consumación de una traición, me atrevo a calificarlo así, de la administración Trump al exilio venezolano, ¿no? De todas las gestiones de la administración Trump, y hay todo tipo de acciones, negociaciones con el régimen y también presión sobre el régimen, esta me parece la peor porque supone no solo 350.000, sino que también se verán afectados los 250.000 a los que les vence el TPS en septiembre. Por lo tanto, creo que es una medida que no tiene sentido, no tiene encaje y, como bien han denunciado congresistas como María Elvira Salazar, es algo que el Supremo no debería haber aceptado. Entonces estamos hablando de 500.000 de personas prácticamente. Sí, más de 500.000 de personas. Que es casi todos los que entraron en Estados Unidos con la administración Biden y que además siguieron todos los cauces. Es decir, es gente que está legalmente en Estados Unidos. Del mismo modo que hace poco ha salido un buen análisis del Instituto Cato, que es un instituto conservador, libertario, que también demuestra que muchas de las personas que enviaron al CECOT en El Salvador, muchos de ellos no tienen ningún tipo de sospecha de delito, ni siquiera ofensa migratoria. Por lo tanto, esto se suma a un trato a la comunidad venezolana que me resulta muy difícil de entender por parte de la administración Trump. Un trato difícil de entender, una traición de la administración Trump, y el Supremo no debería haber tomado esta decisión. Son los titulares con los que arranca David Arandete este club. Sandro, ¿cuáles son los tuyos? Pues mira, estoy de acuerdo con las palabras que ha dicho David. Sí considero que ha sido una traición absoluta, no solo únicamente al pueblo venezolano en general, sino incluso a venezolanos que han votado por Donald Trump. Pero si te doy el titular, sería: no solo miremos a Donald Trump, miremos también al Tribunal Supremo, porque ha sido una votación de un 8-1. Es decir, no solo han votado a favor de esta prohibición los jueces conservadores, tan solo que Ketanji Brown Jackson, la última miembro del Tribunal Supremo nombrada por Joe Biden, ha sido la única que ha votado en contra de la misma. Es decir, por supuesto que Donald Trump es uno de los sujetos a los que hay que señalar en este caso, no hay ninguna duda. Pero también veamos lo que está ocurriendo con el Tribunal Supremo. Si tratamos de encajar todas las piezas, por supuesto vemos que hay una serie de batallas paralelas a lo que están ocurriendo. Y una de ellas es esa pugna entre Donald Trump y el Tribunal Supremo. ¿Favorece siempre el Tribunal Supremo a Donald Trump? Bueno, pues aquí vemos que efectivamente sí, pero no únicamente los magistrados que nombró Donald Trump durante su presidencia, sino también los magistrados que teóricamente al menos se encuentran al otro lado del pasillo. Sandro, ¿tú dirías entonces que Trump no controla el Supremo? Es buena pregunta. Yo creo que sobre todo algunas de las decisiones, por ejemplo, la prohibición del Tribunal Supremo a que se pudieran deportar a los venezolanos precisamente por ese Alien Enemies Act, yo diría que
que no es así, que ahora mismo, aunque ha parecido desde un primer momento que todos los casos llevados por Donald Trump hasta el Tribunal Supremo iban a seguir la vertiente de Donald Trump, no ha sido siempre así. En la mayoría de los casos sí, tampoco vamos a inventarnos un cuento que no es. Pero sí que es cierto que hay una serie de casos que no han seguido la vertiente o los deseos que Donald Trump esperaba y, de hecho, que el propio presidente de los Estados Unidos ha criticado en sus redes sociales. Entonces yo diría que si hay control, no es tan absoluto como se pensaba. Si hay control, no es tan absoluto. No miremos solo a Donald Trump, dice Sandro Meco. Y vamos a saludar a otro invitado al que introducimos. Damos la bienvenida a este club de prensa, a nuestro tercer periodista de hoy, para analizar este tema en particular. Orián Brito, periodista venezolano, que nos acompaña desde Miami como venezolano. Colega, ¿qué titular elige? ¿Y qué sensaciones hay en Miami, que es posiblemente el lugar de Estados Unidos en el que más hispanos residen? Correcto, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Yo creo que incertidumbre y decepción podrían ser los sentimientos que en este momento más de 350.000 venezolanos tienen. Recordemos que hay dos TPS, uno que venció a principios del mes de abril y los beneficiados recibieron este estatus de protección temporal en 2023, y un juez, a través de una orden de emergencia, pues quería mantenerlo, ¿no? Muchos aprovecharon para sacar sus licencias, renovar sus permisos de trabajo, pero a esta hora sienten la incertidumbre. Lo que podemos informar es que hasta el momento el Departamento de Seguridad Nacional no ha ofrecido detalles sobre cómo va a aplicar esta luz verde que le da la Corte Suprema, y como decían mis colegas que estoy escuchando atentamente, pues con una votación masiva a favor de esta decisión, ¿no? Hasta el momento no ha ocurrido ningún tipo de cambio más allá de la sentencia o de este comunicado que ha emitido la Corte Suprema, y la expectativa está a la Corte de Apelaciones, que el día 15 de julio, para ser exacto con la fecha, va a discutir el futuro de este TPS. Yo creo que en este momento, como venezolano y como periodista, creo que esa incertidumbre y esa decepción, que puedo comprender perfectamente, debe ser el impulso para que los venezolanos que tienen un estatus de protección temporal no pierdan tiempo y busquen lo más pronto posible una asesoría para determinar cuál es el mejor camino para permanecer en el país, porque independientemente de que podamos tener buenas noticias con el TPS, es un estatus de protección temporal que sin duda pues ha brindado mucha tranquilidad a la comunidad venezolana. Son más de 600.000, para ser exactos, los que tienen este beneficio. Orián, legisladores tanto demócratas como republicanos, escucha con nosotros esto porque es muy importante. Expresaron, bueno, pues su preocupación tras la decisión de la Corte Suprema de autorizar el fin del estatus de protección temporal para más de 600.000 venezolanos. La republicana María Elvira Salazar expresó su profunda decepción por el fallo y advirtió sobre el riesgo que enfrentarían los migrantes si son obligados a regresar. Por su parte, la demócrata Debbie Wasserman Schultz calificó la decisión como atroz y alertó que facilitará la deportación de personas no criminales. Estoy profundamente decepcionada por la decisión de la Corte Suprema de poner fin abruptamente al TPS para más de 350.000 venezolanos. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, también lidera el Tren de Aragua, una organización criminal transnacional. No podemos enviar a personas inocentes de regreso a las garras de un narcoterrorista. Debemos proteger a quienes huyen de las tiranías, no devolverlos a ellas. Los venezolanos beneficiarios del TPS huyeron del régimen de Maduro y reconstruyeron sus vidas en Estados Unidos. Esta atroz decisión permite a Trump deportar a personas no criminales, a un dictador asesino. Esta lucha no ha terminado. Debemos aprobar mi ley de TPS para Venezuela para mantener a nuestra comunidad segura. Periodista venezolano Oriol Brito nos acompaña desde Miami. Oriol, como venezolano estás muy familiarizado también con los pasos que ahora la comunidad migrante puede dar, y te quiero preguntar por las posibilidades que tienen. Se habla de solicitar el visado por matrimonio con un ciudadano estadounidense o por, digamos, vínculo familiar. Se habla también de ese asilo político o de la visa U para víctimas de crímenes.
crímenes como los que se cometen en Venezuela de lesa humanidad. Ahí está el informe del Kasla Institute que se ha presentado en la OEA hace tan solo unos días. Pero, entonces, ¿estas opciones son realistas? ¿Tienen posibilidades los venezolanos de permanecer sin el TPS aquí o no? En este momento voy a interpretar con algunos de los abogados con los que he podido conversar en las últimas horas para ampliar un poco más y tratar de llevar a esas personas afectadas una luz, ¿no?, en medio de esta situación que entiendo es complicada. El tema del asilo, que es el tema que mayor hacen énfasis, bueno, yo creo que el régimen de Nicolás Maduro ha indudablemente sometido a la persecución a muchos venezolanos, a miles de venezolanos, y por eso han tenido que salir. Lo importante en este momento es documentarse, porque si bien puede ser la estrategia más a corto plazo para poder permanecer en el país, todos los abogados insisten en que esto requiere una preparación, porque muy pocos son los asilos que ven luz, ¿no?, dentro de las cortes. Además, el propio gobierno emitió, el propio presidente Trump, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un documento donde cualquier asilo que se considere frívolo puede ser desestimado, ¿no?, rápidamente, sin que la persona vaya a una audiencia. También está otra opción, que si el asilo no es viable para usted, es por ejemplo que una compañía lo pida, ¿no?, que una compañía le ofrezca un trabajo y le pueda hacer un visado. Entonces, en este momento es cuestión de explorar esas alternativas, porque fíjate, hablamos del primer TPS que venció en abril, pero hay un segundo que vence ahora en septiembre. Entonces, hay otro grupo que en este momento debería ver lo que está ocurriendo actualmente y tomar alguna medida. Yo creo que el asilo va a ser la herramienta más buscada, pero también la gente debe explorar otras opciones como esa petición familiar, o de ser posible una empresa, si ya por ejemplo usted tuvo su estatus de protección temporal, entró a una buena compañía, ha hecho un excelente trabajo y quiere permanecer, pues bueno, explorarse, esa compañía le puede dar apoyo a usted para que pueda seguir en el país. Es complicado. De hecho, hay limitaciones también en el caso de la visa U por crímenes para las personas que están huyendo de esos crímenes. Sí. Pues claro, solo puede la administración estadounidense emitir 10.000 de esas visas por año. Estamos hablando de más de 600.000 venezolanos afectados. Y ojo a esta noticia de última hora que hemos conocido hace unos minutos, y es que la administración Trump habría decidido extender por 60 días más la licencia de explotación de Chevron en Venezuela. Le pregunto a David Alandete, ¿crees que esta decisión que afecta a Chevron podría enmarcarse dentro de una negociación entre Estados Unidos y Venezuela? ¿O por qué Trump está decidiendo ahora, bueno, levantar un poco el brazo y permitir que Chevron siga explotando en este país? Bueno, es un hecho incontestable que hay una negociación en marcha. Rick Grenell, que es quien acaba de estar en Antigua y que está de camino ahora de regreso a Estados Unidos, con un detenido que llevaba, un estadounidense que llevaba preso de la dictadura desde enero, es alguien que está negociando. Es decir, Rick Grenell se ha visto en Caracas con Maduro y mantiene contacto, y esto yo lo sé a ciencia cierta, que Rick Grenell mantiene contacto con los hermanos Rodríguez y con Diosdado. Es alguien que mantiene contacto directo. Y claro, ahí ya hay que volver a las dos almas de esta administración Trump, que es, por un lado, el equipo que comanda el jefe diplomático Marco Rubio, que en este momento además es consejero de Seguridad Nacional en funciones, y que uno supone que tendría que llevar la voz cantante en relaciones diplomáticas, y todos sabemos cuál es la opinión de Marco Rubio y de Mauricio Claver como encargado de América Latina, después de haber pasado el mismo por la Casa Blanca en el primer mandato Trump. Y luego está Rick Grenell. Rick Grenell es, como le llamamos en España, un verso suelto. Alguien que es amigo personal de la familia Trump, tiene una excelente relación con miembros muy importantes de la familia, que quería ser secretario de Estado, pero no lo consiguió, y que en este momento es, que yo sepa, nada oficial más allá de jefe del comité de asesoramiento del Kennedy Center aquí en Washington, pero por lo demás es alguien que está negociando abiertamente con la dictadura. Por lo tanto, sí, hay una negociación. Y a mí no me parece en absoluto casual que Rick Grenell esté volviendo con un preso y que se renueve la licencia de Chevron
por 60 días. Pero es más, como español debo decir que es completamente inaceptable, desde el punto de vista diplomático, que se amenace a países como España, además de China y otros, con sanciones, con aranceles del 25% si compran crudo venezolano, mientras a Chevron se le permite estar allí. Claro. Y sobre todo, es también bastante indignante desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas que a Repsol se le haya obligado a salir de Venezuela y que no pueda estar haciendo negocios, como no puede estar Eni, la italiana, Reliance, la india y otras tantas petroleras, pero Chevron esté viendo cómo se renuevan sus licencias simplemente pues porque tiene una operación muy potente y muy grande de lobby aquí en Washington, ¿no? Es la noticia última hora, como decimos, esa ampliación de la licencia para operar en Venezuela que la administración Trump ha concedido a Chevron. Y otra de las noticias que hoy tenemos que sumar a este club de prensa, bueno, pues es esas primeras autodeportaciones que ya se han llevado a cabo. Estas imágenes que les vamos a ofrecer las ha compartido el Departamento de Seguridad y en ellas se muestra a 64 migrantes de Honduras y Colombia, migrantes irregulares que decidieron autodeportarse, acogiéndose al plan Vuelta a Casa de Donald Trump, que ofrece, bueno, pues pasajes aéreos y un apoyo de $1000 a cada persona que lo haga. También la posibilidad de solicitar en un futuro la entrada a los Estados Unidos por vía legal. Estamos viendo, Orión, compañero desde Miami, periodista venezolano, que bueno, hay personas que sí se han acogido a este plan, que en un primer momento fue muy criticado. Había quien decía que nadie iba a aceptar esas condiciones para autodeportarse, pero ahí están los primeros que han llegado ya a sus países de origen. Te digo algo más. Yo he conversado con muchos abogados de inmigración porque, claro, como los cambios han sido tan drásticos y prácticamente por día, entonces uno siempre pues ha hecho una comunidad aquí, los contacta, los entrevista. Y una de las que conversé recientemente me comentó que tenía clientes que la estaban llamando para preguntarle cómo era el proceso para utilizar esta aplicación CBP Home y regresar a casa. Hay una cosa que es cierta, ¿no? Si bien todos vienen buscando una oportunidad, mejorar sus vidas o escapando de una persecución de violaciones a los derechos humanos, etcétera, hay gente que, pues bueno, lo ha intentado y quizás no ha encontrado el lugar ideal para eso y esta oferta, de alguna u otra forma, que a mi modo de ver, esto lo digo a título personal, me parece engañosa, porque ¿qué garantías tienes tú de que después de haber estado en el país o hayas permanecido, en este caso, ilegalmente, te brinden la posibilidad de regresar por una vía legal cuando, según la ley, tú tienes que permanecer, si mi memoria no falla, un tiempo de 10 años fuera para poder ingresar, solicitar una visa? Entonces, bueno, ¿qué garantías hay más allá de los $1000? Yo creo que esta forma parte de una iniciativa que busca impulsar Trump en ese desespero por aumentar el número de deportados y en este caso autodeportados. Pero insólitamente no podemos negar, independientemente de este video, y lo digo por conocimiento de primera mano con profesionales en temas migratorios, me han dicho que hay personas que sí, que están abiertas a aplicar al CBP Home y regresar a sus lugares de origen. Orián Brito, periodista venezolano, gracias por acompañarnos hoy en Club de Prensa Washington. Ese comentario periodístico que siempre buscamos en este programa a raíz de esa noticia, el fin del TPS para los venezolanos en Estados Unidos por la decisión de la Corte Suprema. Gracias. Un placer. Hacemos una pausa. A la vuelta seguimos en Club de Prensa con David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, con Sandro Meco, periodista, director de Dos Continentes. Y con una noticia de hoy, Donald Trump ha ido al Congreso. Allí ha defendido ante los suyos su plan económico. ¿Pero por qué está costando sacarlo adelante? Enseguida les contamos en qué consiste. A la
Y en este club de prensa nos acompañan David Alandete, corresponsal de ABC, y Sandro Meco, director del programa Entre Dos Continentes desde Madrid. Vamos con la otra noticia del día, el nuevo proyecto de ley fiscal impulsado por Donald Trump llamado One Big Beautiful Bill. Busca extender los recortes de impuestos aprobados en 2017 que están por vencer en 2025. Vamos a ver en estos gráficos qué implica esta propuesta. Por un lado, reducir aún más los impuestos para personas y empresas y aumentar deducciones para quienes trabajan horas extras, los adultos mayores y también para las familias. Sin embargo, plantea recortes en programas sociales como Medicaid, en cupones de alimentos y también en energía limpia. Bueno, pues mientras eleva el gasto en defensa y control migratorio. Ese también es otro de los puntos clave. Incluye límites a las deducciones de los más ricos y beneficia a los negocios privados con tasas más bajas. Propone un nuevo impuesto del 5%, ojo a esto, a las remesas que se envían al extranjero. Ese 5%... David, es fundamental en este país con un 20% de población hispana. Estamos hablando de millones de dólares. En el caso de México está por encima incluso de los ingresos, digamos, petrolíferos. Entonces, claro, es muy delicado lo de las remesas. ¿Va a ponerse en contra a todos los hispanos, Donald Trump? Bueno, seguramente tenga resistencia por parte de los inmigrantes que siguen enviando esas remesas a sus países, pero yo creo que esa no es la base que más ha apoyado a Donald Trump. Más bien al contrario, son hispanos de segunda, tercera generación que han dado ese giro del Partido Demócrata, ya no diría que al Partido Republicano, sino a Donald Trump en sí mismo. Y por lo tanto yo creo que de todos los asuntos polémicos en esta ley ómnibus que está intentando Trump que se apruebe, y por eso ha ido él hoy al Capitolio, me parece que lo más importante son lo que tú apuntabas al principio, sí, que son los recortes a los programas de Medicare, que es para las personas ancianas, y Medicaid para las personas con menos recursos, ¿no? Tocar esos dos puede ser una sentencia de muerte para esta ley y podría dejar tocada a la administración Trump. Por eso Trump, cuando ha ido al Capitolio esta mañana y se ha reunido con los republicanos, les ha pedido que hagan lo que hagan, no toquen de ninguna forma esos dos programas. Claro. Porque tradicionalmente tocar alguno de ellos o la seguridad social es algo que se acaba pagando caro en las urnas, ¿no? Y Trump es consciente de ello, ¿no? Y ahí esa batalla que tiene con algunos elementos de su partido que han apoyado recortes más drásticos, yo creo que obedece también a un cálculo electoral. Y al final Trump lo que está haciendo es está diciéndole a su partido, a la Cámara, que no juegue con esos elementos, pero ya no por su propia supervivencia, porque Trump en principio, bueno, tiene este mandato y no tendría por qué presentarse a otro, aunque eso está por ver. Pero la Cámara se renueva íntegra en 2 años, por lo tanto, menos de 2 años. Por lo tanto, yo creo que Trump para las elecciones del 26 también está interesado en que los republicanos mantengan esos escaños y no paguen un alto precio por hacer unos recortes que se vean demasiado drásticos. Y con esto Trump se ve en el dilema de todos los presidentes. Todos, demócratas o republicanos, critican el gasto y prometen recortes cuando se presentan, prometen una mayor eficiencia, pero cuando gobiernan amplían el gasto. Y así es como hemos llegado a la deuda trillonaria en términos de Estados Unidos, que en este momento tiene este país, ¿no? Pero claro, es que Trump se ve con el dilema de que ha prometido bajar los impuestos y ha prometido aumentar el gasto con una ampliación de los programas sociales, así que de nuevo estamos en el problema de siempre, que no hay presidente que no lo vea y que al final no ceda, ¿no? Aumentando el nivel de deuda. La encrucijada de los presidentes de Estados Unidos, también de Donald Trump, se lo estamos contando, fue al Capitolio esta mañana para animar a los legisladores republicanos a resolver sus diferencias sobre este proyecto de ley de recortes fiscales. El proyecto ampliaría recortes de impuestos, los de 2017, y añadiría esas exenciones fiscales sobre los ingresos, por ejemplo, por propinas y por pago de horas extras. Se quedarían libres de impuestos. Bueno, estas fueron las palabras de Trump en las inmediaciones del legislativo.
Bueno, no es cuestión de retenes, ya que tenemos un partido tremendamente unificado. No creo que hayamos tenido nunca un partido como este, o algunas personas que quieren un par de cosas que quizás no me gustan o que no van a conseguir. Pero creo que vamos a tener una tremenda, no suerte, tenemos un talento tremendo. Este hombre ha hecho un trabajo increíble como presidente. Creo que somos un partido muy unificado. El Senado lo está haciendo muy bien. John Thune lo está haciendo fantástico. Es un gran tipo y vamos a tener un proyecto de ley, un gran y hermoso proyecto de ley. Creo que va a ser el mayor proyecto de ley jamás aprobado y tenemos que conseguirlo. Tremendos recortes de impuestos para la gente, tremendos incentivos, tremendos recortes de regulaciones, todas estas regulaciones que son tan horribles. Oh sí, vamos a ponerlo pronto y creo que vamos a tener un gran apoyo. Vamos a hacer un par de ajustes. No queremos beneficiar a los gobernadores demócratas, aunque lo haría si mejorara, pero no saben lo que hacen. No queremos perjudicar a ningún estado, queremos ayudar a todos los estados. Sandro Meco, compañero, lo que veo es que dentro de este paquete, de este proyecto de ley, hay cosas, bueno, pues que pueden ser positivas para el efecto de la economía directa de muchas personas, como quitar esos impuestos a las propinas de los camareros, por ejemplo, lo notarán probablemente, pero hay otros muy impopulares como los recortes en el Medicaid, que lo ha dicho David, Trump ha pedido que no se toque el Medicaid. ¿Cómo está siendo esa negociación dentro de los propios republicanos? Vamos a ver, Roberto, que por aquí ya es hora de cenar y empieza a venir el hambre. Si hablamos de dulces, Madre, sí. hay un dulce que no se toca, que son los M&M's, es decir, el Medicare y el Medicaid. Puedes tocar todo lo que quieras, pero el Medicare y el Medicaid se tienen que quedar absolutamente igual porque Trump lo sabe. Trump sabe que si ese punto se le escapa, es una baza pues para lo que estabais comentando, para precisamente las elecciones midterm del año que viene, que son claves no únicamente para la composición de la Cámara, sino precisamente para lo que pueda hacer Donald Trump en lo que serán presumiblemente sus últimos 2 años como presidente de los Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro, quizá hemos perdido, o quizás se ha perdido de forma general, la noción de cuál es el estado actual del Partido Republicano. Porque mientras teníamos a Joe Biden en la presidencia, sí que parecía bastante evidente que ese Partido Republicano estaba dividido. Es decir, que el camino que hemos tenido desde Kevin McCarthy hasta Mike Johnson ha sido un camino tortuoso, ha sido un camino en el que se han evidenciado precisamente esas divisiones en el Partido Republicano. Y ahí es donde entra Trump. Por eso Trump ha acudido hoy a esta sesión, con el objetivo es que además, si prestamos atención a esas declaraciones, en primer lugar, habla del partido en general. Es el partido más unificado. ¿Por qué? Porque es la imagen que quieres mostrar. Uno de los grandes objetivos de Donald Trump al regresar a la Casa Blanca es que al menos no haya rumores, no haya dudas por parte de la ciudadanía de que hay un partido republicano dividido, porque eso podría ser el primer paso de cara a la caída de Donald Trump. Es decir, si para los republicanos las cosas no salen bien en 2026, Trump sabe que va a tener unos 2 últimos años muy complicados. Y luego, hablábamos de Kevin McCarthy y de Mike Johnson. ¿Por qué ha enfatizado a Mike Johnson? Porque interesa eso, interesa que Trump presuma de una figura que ha conseguido unificar, por supuesto, aparte de él, a ese partido republicano que ante la presidencia de Joe Biden estaba dividido por el caos que tenía Biden en Washington y demás, pero que ahora con Donald Trump hay un entendimiento absoluto. Claro, esa es la imagen que quieres mostrar. ¿Qué ocurre en realidad? Pues una realidad totalmente distinta, porque estamos hablando de nuevo de los M&M's. Pues la cosa es que, y es muy difícil porque nosotros somos periodistas y queremos tratar de explicar a la gente lo que ocurre teniendo en cuenta lo que puedan saber los políticos. Bien, pues es que en esta posición, en la de los M&M's, los políticos no lo tienen nada claro. Es que dentro del Partido Republicano hay gente que está en contra porque creen que sería una baza en su contra de cara a las elecciones. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra porque creen que no es suficiente, que hay que hacer más. Entonces, ahora mismo lo que hay es tal lío que ante todo ese tumulto, ante toda esa lucha, Trump tiene que aparecer de cara a las cámaras para decir, oye, que todo está bien, que estamos unificados, que somos los más guapos, los más bonitos y que esto va a salir adelante. Esa es la imagen que quieres dar. Ahora bien, lo que ocurre por detrás, todas esas negociaciones, es precisamente lo que nos lleva a este punto, a un punto en el que de momento no se ha conseguido desbloquear esta One Big Beautiful Bill.
Claro, Sandro, rápidamente, antes de saludar a nuestra próxima invitada, que la están viendo en pantalla, muy importante el testimonio que vamos a recoger con ella y su punto de vista, pero antes a nuestros periodistas de Club de Prensa, en 20 segundos, o con un sí o un no, el objetivo de Trump es que el Congreso dé luz verde a su proyecto de presupuestos antes del Memorial Day, que es el lunes. ¿Lo va a conseguir, Alandete? Yo creo que no. No. ¿Sandro? No. No, no lo va a conseguir. Lo veremos y lo contaremos aquí en Club de Prensa. Ahora sí saludo a Verónica Ortiz, ex CEO del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Bienvenida a Club de Prensa. Gracias por acompañarnos, Verónica. Gracias, Roberto, por la invitación. Un gusto saludarles. El gusto es nuestro. Ese paquete de medidas económicas por el que Trump ha acudido hoy al Congreso para defenderlo implica el 5% de impuestos a las remesas que se envían desde Estados Unidos a México. 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Estamos hablando de una importancia económica enorme, enorme. Señora Ortiz, ¿qué efecto puede tener eso para las familias mexicanas? Bueno, pues efectivamente un efecto devastador porque, como bien señalas, las remesas que envían estos 40 millones de mexicanos que están en Estados Unidos son una fuente indispensable para el sostenimiento de sus familias acá en México. El monto que envían en remesas los mexicanos que están en Estados Unidos se ha ido incrementando a lo largo de los años y más aún después de la pandemia, si consideramos que en México no hubo el apoyo para conservar empleo, ni apoyo para las familias, ni apoyo como seguros de desempleo, ni demás. Entonces, muchas de las familias y sobre todo de las familias más pobres, las más vulnerables, pues sí viven efectivamente en buena medida de lo que envían sus familiares que están trabajando en Estados Unidos. Entonces, el impacto en México es grande. El año pasado se recibieron más de 60,000 millones de dólares por concepto de remesas enviadas por los mexicanos. Y también me parece que es pues digo, un objetivo o hacer víctimas de esta legislación a personas, además de los mexicanos, porque no solo se afectarían remesas de mexicanos, sino de todos los trabajadores indocumentados que hacen uso de este sistema, y estamos hablando que impactaría pues no solo a México, ¿no? Sino a India, a Guatemala, El Salvador, Honduras, es decir, todos estos países que dependen en buena medida de ese envío de remesas. 60,000 millones de dólares nos acaba de dar ese dato, Verónica. Nos sorprende porque realmente estamos hablando de una magnitud comercial tan grande. Es tal el dinero que las familias de México vienen a eso, ¿verdad, señora Ortiz? Vienen a Estados Unidos a hacer dinero, enviarlo a sus familias, ayudar a sus familias allí donde el dólar, bueno, pues como saben, de sobra está por encima del peso mexicano, y por lo tanto es un ingreso para millones de familias mexicanas que se verán afectadas si se aprueba ese aumento de impuestos a las remesas dentro de este paquete económico de Trump. Verónica Ortiz, gracias por estar hoy en este club de prensa. Saludos. El testimonio de la ex CEO del Consejo Mexicano de Relaciones Internacionales. Hacemos una pausa y a la vuelta la Unión Europea presiona a Donald Trump para que imponga sanciones a Rusia. Lo analizamos enseguida. Hasta ahora. La Unión Europea pide a Trump que haya consecuencias si Vladimir Putin no acepta un alto el fuego. Pide Kaja Kallas, la responsable de Exterior del bloque, que apruebe sanciones, que Estados Unidos aplique más sanciones contra Rusia, como lo están haciendo los países europeos. Nos acompañan en este club de prensa David Alandete y Sandro Meco. Gracias a ustedes también por seguir con nosotros. Le pregunto a Sandro, que está allí en Europa, en Madrid, compañero, director de Dos Continentes. Sandro, ¿cuál es la reacción política que está habiendo en Europa? Hemos visto estas declaraciones de Kallas, hemos visto también al canciller alemán pidiendo mano dura a la administración Trump contra Rusia, que haya sanciones. ¿Habrá sanciones por parte de Estados Unidos? Lo dudo bastante.
Ayer vimos el mensaje de Truth Social de Donald Trump precisamente después de esa llamada de 2 horas con Vladimir Putin, y él decía que de hecho no solo habían estado hablando, 2 horas da para muchísimos temas, no solo habían estado hablando de este alto al fuego, sino también de la posibilidad de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, si esa posibilidad está ahí, dudo bastante que Donald Trump vaya a ceder a la Unión Europea y vaya precisamente a otorgar sanciones a Rusia. Así que, desde mi punto de vista, creo que en absoluto. Punto de vista desde Europa, donde hoy transcurre la noticia, y mientras tanto en Washington, David, ¿crees que Donald Trump está abierto a tener una actitud más dura con Rusia? No, desde luego, tras la conversación de 2 horas que tuvo Trump este lunes con Putin, los anuncios que hizo no solo no eran ninguna novedad, el hecho de que las partes vayan a hablar, ¿no? Que ya estaban hablando, se supone, sino que es que además en el anuncio que hizo el presidente ayer en redes sociales y luego las conversaciones que tuvo, se cayó de sus requisitos el hecho de que haya un alto el fuego de 30 días. Por lo tanto, creo que Trump en este momento todavía pide menos de lo que pedía. Yo creo que lo más importante de ayer, aparte de las conversaciones en el Vaticano y el hecho de que el Papa León quiera implicarse directamente, está el hecho de que Trump dijo que si ya al final se harta, retirará a Estados Unidos y que las partes sigan, lo que supone una renuncia absoluta a dar los resultados que él quería dar, ¿no? A esto, que dijo que solucionaría el conflicto en horas, después días, después semanas, después meses, y está claro que no lo está consiguiendo. Mientras tanto, Sandro, Europa se rearma, pero ese posible alto el fuego con el que muchas personas soñaban cuando se producían esas conversaciones entre Trump, Putin, Zelensky, se está alejando el alto el fuego, no lo vamos a ver. Hombre, a ver, yo soy un tío optimista por naturaleza, entonces quiero creer que eventualmente sí veremos ese alto el fuego, pero desde luego sí que parece complicado. Hablabais precisamente de esa promesa electoral de Donald Trump de acabar con el conflicto en 24 horas, luego en meses. Efectivamente no ha sido así. Ayer creo que Trump dio con una frase que puede resumir todo perfectamente. No es mi guerra, no es nuestra guerra. Yo creo que ahora mismo la postura de Trump es: si puedo sacar algo beneficioso de este acuerdo, tanto a nivel acuerdos comerciales con Rusia como, por ejemplo, las tierras raras con Ucrania, perfecto, estaré ahí, negociaré, fantástico. ¿Hay que ir al Vaticano? Maravilloso, pues nos cogemos un billete y para allá. Pero creo que Trump ya ha marcado las líneas. Lo hizo primero J.D. Vance como un aviso previo, de decir, bueno, nosotros vamos a llegar hasta donde lleguemos, si esto no se puede hacer, pues no se hace y punto. Y al final yo creo que Europa, por un lado, está preparada, lo dijo además desde el primer momento en el que Trump recuperó la Casa Blanca. Europa está preparada para que si Trump no consigue gestionar o consigue solucionar la guerra, pues sigue habiendo este apoyo militar a Ucrania. No sabemos, por supuesto, hasta qué tiempo, porque a todo esto Rusia sigue avanzando. Entonces, creo que ahora mismo la situación es esta. Mientras tanto, también habíamos hablado de que China precisamente apoyaba que hubiera una reunión en la que no estuviera Estados Unidos, sino que a la hora de llegar a ese alto al fuego fuera una conversación entre Rusia y Ucrania. Lógicamente eso le interesa a China. ¿Por qué? Pues porque por un lado tiene a Rusia como aliada y por otro lado China puede seguir manteniendo esa postura aparente de mediadora de cara a convertirse en esa primera potencia mundial o a combatir para intentar ser esa primera potencia mundial. Entonces ahora mismo están todas estas piezas y simplemente falta una pequeña brisa, un pequeño soplo para que todo se derrumbe y estemos pues ante un escenario que puede ser bastante incierto. Todo a punto de derrumbarse, nos dice Sandro Meco. Seguimos en Club de Prensa con él y también con David Alandete. Antes, una pausa, no se muevan hasta ahora. Agradecer en este Club de Prensa a Sandro Meco, periodista y director del programa Dos Continentes. Gracias desde Madrid por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y nos vemos por aquí. Aquí nos vemos en este Club de Prensa y aquí en Washington a David Alandete, corresponsal de ABC. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por formar parte también de este club. Les leemos, así que en redes sociales @NTN24 súmanse a Club de Prensa porque sus comentarios, créanme, son muy importantes para nosotros. Hasta aquí el programa. Sigan conectados a la actualidad, a la noticia, siempre aquí
en el canal de las Américas. Adiós.